De inmediato comencemos con las noticias de sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos directo al grano, como decimos en mi país, a lo que vinimos. Después de su paso por la serie Kotutkan en Now, Danla Sommes lleva tiempo alejada de la televisión y muchos se preguntaban qué estaba pasando con ella. Pues ya tenemos respuesta. La actriz fue invitada al canal de YouTube de la reconocida productora Zeynep Atakan y soltó una confesión que llamó mucho la atención. Danla contó que recientemente recibió una propuesta de papel bastante particular. Según explicó, un productor se le acercó y le dijo algo como: el guión aún se está escribiendo, la historia existe, pero el personaje ya tiene un hijo de 17 años. ¿Qué te parecería? Y la respuesta de Danla, cero drama. Dijo que no tenía ningún problema con eso, dejando claro que ya está más que lista para asumir roles más maduros y complejos. Aunque se ha tomado una pequeña pausa de las series de televisión, Danla Sommes sigue activa en cine, plataformas digitales y todo indica que su regreso a la pantalla está más cerca que nunca. La nueva serie Geraldine, que se emite por Now, está dando muchísimo de qué hablar y todavía ni siquiera va por su tercer episodio. Aunque acaba de empezar, su primer capítulo ya se volvió un fenómeno. El estreno fue tan potente que apenas llegó a YouTube, el primer episodio alcanzó 20 millones de reproducciones en solo 10 días, dejando claro que no es una serie más y que viene a competir fuerte esta temporada. Tiembla Ruja. Detrás del proyecto estaba Jadir Ostener, el mismo guionista de Culture Padisi, que ya había creado grandes expectativas entre los fans del género de acción. Y por si fuera poco, el elenco también es de peso. Uras Kayiral, Debri Doskan, Denis Kanatash encabezan esta historia cargada de tensión. La serie se estrenó el 28 de enero y desde su primer día logró posicionarse tercera en el ranking de audiencia, pero su éxito en plataformas digitales confirma que el público está totalmente enganchado. Pero por si te lo has perdido, ¿de qué va Geraldine? Brevemente, la historia gira en torno a Haidar Ali, un hombre que acepta ir a prisión como parte de un acuerdo secreto de Estado para infiltrarse en el mundo criminal. Desde adentro, durante años, cada paso es parte de su plan hasta que todo se complica. Al salir de la cárcel, Haidar se enfrenta a una dura realidad. Ceylan, la mujer que ama, ahora es la esposa de Bozo, el mafioso con quien creó un fuerte vínculo tras las rejas. Lo que empezó como una misión calculada se transforma en una guerra personal llena de traiciones, alianzas peligrosas y mucha acción. Serenay Sarikaya no para, pero ahora viene con un giro interesante mientras se prepara para el estreno de la tercera temporada de Killer Geldik, Killer Getish en Netflix este mismo año. La actriz ya tiene listo su próximo gran paso. Serenay confirmó que en el 2026 dejará de lado las series y campañas publicitarias para enfocarse en un proyecto muy especial para ella, una película independiente, y según sus propias palabras está muy emocionada con este nuevo reto. La película se llamará Seguidin Insanlar, que en español se traduciría algo así como Las personas que amo, y estará dirigida por Dugush Algun, el director que se dio a conocer por el film Olut Mesim, premiado en el Festival de Cine de Adana, Altin Kosa. Ambos se conocieron justamente en ese festival donde Serenay fue jurado y de ahí nació esta colaboración que ya genera muchas expectativas. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo y una vez terminada, la película iniciará su recorrido por el Festival Internacional, alejándose completamente del formato comercial. Todo indica que Serenay quiere mostrar una faceta más profunda y artística, y este proyecto puede marcar un antes y un después en su carrera. Burjut Osber volvió a dar de qué hablar tras su participación en un programa donde respondió sin filtro preguntas sobre el amor, las relaciones y hasta la estética. Y sí, soltó una frase que se volvió viral. La actriz confesó que no se siente atraída por la belleza clásica y fue clarísima. A mí me gustan los hombres feos. Existe algo llamado el carisma del hombre feo. Así tal cual. Burjut explicó que para ella el atractivo no está en el físico perfecto, sino en la actitud, la personalidad y ese no sé qué que no se ve a simple vista. También habló de las primeras impresiones y reconoció que muchas personas creen que es fría o distante cuando no la conocen. Según ella, al principio puede parecer rara o callada, pero una vez que entra en confianza, la gente suele decir: oye, tú eres mucho más dulce de lo que parecías. En cuanto al amor, Burju fue muy honesta, dijo que le gustaría querer y cuidar a alguien, pero si no recibe el mismo interés, se enfría rápido y no vuelve atrás. Actualmente confesó que su corazón está libre, pero dejó claro que no está cerrada al amor.
No tengo a nadie, pero estoy abierta a amar y a ser amada. Y para cerrar, habló de la estética, aseguró que nunca se ha hecho ningún procedimiento, aunque no está en contra. Eso sí, cree que en su profesión hay que ir con calma y pensar bien cada paso. La actriz brasileña Jessica May, que lleva años viviendo en Turquía y hasta obtuvo la ciudadanía turca en el 2022, se volvió viral tras contar en redes sociales las costumbres turcas que más la dejaron en shock. Y sí, hizo una lista con 5 hábitos que a cualquier brasileño le llamaría la atención. 1. El té después de comer. Jessica puso el té en el primer lugar sin dudar. Contó que en Turquía es casi imposible levantarse de la mesa sin tomar un té. Dice que siempre insisten porque ayuda a la digestión, que escaparse sin té es misión imposible. Los zapatos fuera de la casa, otra cosa que le sorprendió muchísimo fue ver zapatos dejados en la puerta de las casas. Según explicó, en Brasil no existe y la primera vez que vio una entrada llena de zapatos quedó totalmente confundida. El uso del claxon en el tráfico. Sobre el tráfico fue clarísima y muy graciosa. Aquí la gente no prepara el cambio, prepara el claxon. Dijo que en Turquía se toca la bocina incluso antes de que el semáforo cambie de verde. Y el número 4, los desayunos turcos. Nivel exagerado. Jessica confesó que se quedó impactada con los desayunos. En Brasil dice todo es muy sencillo, café, pan, mantequilla y queso. Pero en Turquía la mesa está tan llena que a veces no sabes ni dónde poner el plato. Y la número 5, las colonias en todas partes. Para cerrar, habló de la costumbre que le encanta a la colonia. Contó que hay colonias en casas, tiendas, restaurantes, en todos lados. Lo describió como algo súper higiénico y delicioso. En un segundo, hueles riquísimo. Jessica May demostró una vez más cuánto ama la cultura turca, incluso esas costumbres que al principio parecían rarísimas. Chagatai Olosoy, uno de los actores más comentados del momento, no llegó esta vez desde un set de serie o película, sino un evento familiar muy especial. El actor acompañó a su amigo Mali Şimşek en la ceremonia de pedida de mano a Berfin Yeren Bilgin. Las fotos del evento se viralizaron rápidamente en redes sociales mostrando a Chagatai relajado y feliz, muy diferente a sus usuales apariencias en pantalla. Recordemos que el actor está en uno de sus mejores momentos profesionales tras su papel en Stretch Ruya, donde interpreta a Stretch Tech. Y bueno, hablando de su vida personal, Chagatai está en una relación con Aslihan Malbora, iniciada en el set de la serie Cubra. Aunque suele mantener un perfil bajo, las recientes imágenes de sus vacaciones en Bulgaria y pequeños gestos públicos que han hecho que los fans digan esto va en serio. Entre romance y trabajo intenso, el actor no se perdió la pedida de mano de su amigo y su actitud cercana y amistosa robó miradas y corazones en redes sociales. Muchos fans comentaron, así es la verdadera amistad. Pero nada, mi gente linda, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pero, como saben, sin antes invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link siempre en la caja de descripción que los va a llevar directo. No se olviden de seguirme en mi canal de blog, los videos deben estar apareciendo al final de este video, quizás ahora. Y nada, los quiero un montón, no. Suscríbanse, compartan, manita arriba y nos vemos en otro próximo. Comenten ahí qué opinan de todas las noticias. Chao.